Centroamérica y República Dominicana, Ismael Jiménez, para quien pido un gran aplauso. Y nuestros panelistas son Enrique Riquelme, aplauso. También tenemos al señor Sandro Salzano. Recibimos con un fuerte aplauso a Martín Rodríguez Sánchez. Y por último a José Antonio Quesada. Bienvenidos y comenzamos. Bueno, pues un gusto tenerlos aquí. Muchas gracias por brindarnos parte de su tiempo. Tenemos como tema principal, y me parece que tenemos a 4 gentes de mucho nivel, para que nos hablen sobre cuáles son las oportunidades de inversión en esta región. Evidentemente hay muchos sectores en los que se pueden explotar y cada uno de ustedes tiene evidentemente un sector al que se dedican. Pero además de que nos platiquen de sus propias experiencias, también nos gustaría que nos compartieran su visión general. Entonces, si me lo permiten, vamos a comenzar con Enrique. Los vamos a ir salteando para que no nos convirtamos en una filita. Entonces, me gustaría, Enrique, que nos comenzaras comentando tú cómo ves esta región como potencial de crecimiento de inversión y desarrollo de negocios. Pues por mi experiencia, sinceramente, y conozco varias regiones, es donde todo el mundo quiere estar, donde es complicado y por lo tanto para la gente local en toda esta región es una oportunidad tremenda de poder hacerse de valer en sectores muy diferentes, donde al final inversiones en energía, que es donde principalmente yo me dedico, energía renovable, pero sector servicios, turismo, logística, bueno, pues al final veo que es una oportunidad de crecimiento del sector donde, francamente, hay cosas que se van solucionando poco a poco, pero tiene un avance con respecto a otras tremendo, desconocido. Yo he tenido grandes experiencias en Guatemala, en México, en Panamá, estoy en otros mercados y, sinceramente, me parece que es el punto donde todo el mundo quiere estar, un lugar adecuado donde se pueden hacer inversiones a muy largo plazo y realmente estoy muy cómodo y, sinceramente, no veo otro lugar mejor donde poder hacerse valer la gente local, la gente de cada uno de estos mercados. José Antonio, ¿podríamos decir que hay identificados sectores o segmentos de la economía en donde valdría la pena apostar para investigación y para inversión? Sí, sin duda. Y la realidad es que luego nos confundimos con los tamaños de los mercados. Fíjate que tuve la experiencia de estar en un país hace 2 semanas que es del doble de tamaño en población que Panamá y sin embargo es la tercera fuerza en patentes y marcas registradas a nivel mundial. Lo que me llama de este lugar es que ha podido desarrollar empresas como Waze y que sin embargo todo lo que es el sueño de un emprendedor de desarrollar una empresa y después venderla, ser millonario, irse a jugar golf y morirse de aburrimiento, cambia cuando dicen, es que tengo que hacer algo por la gente de esta región. Y lo que han estado haciendo es una política pública para que todo lo que desarrolla esa región en investigación y desarrollo quede ahí, aun y cuando manden la empresa a nivel global. Lo que más me gusta de este ejemplo es que ellos nunca están pensando solamente en ese país, sino en toda la región o a nivel global. Y creo que ese es el cambio en el mindset que debemos de tener. Sandro, ¿dónde tú ves que hay oportunidades de crecimiento en Panamá? Evidentemente tú estás en un sector muy particular, pero este sector además es estratégico y detona el resto de las economías. ¿Dónde tú verías que hay potencial para que se exploten y desarrollen nuevos negocios? Sí, yo creo que Panamá
para mí un hub logístico, ¿no? Industrial, y de hecho nosotros nos hemos enfocado mucho en esta área. Pero como primera cosa, para mí un buen negocio, un negocio que sea sostenible e inclusivo, ¿no? Entonces, en todo lo que vemos también en la parte logística y agroindustrial, siempre antes de empezar un negocio pensamos en manera un poco más estratégica. Yo acabo de llegar desde Dubái, el mes pasado estuve 2 veces y me impresionó ver lo que están haciendo ahí con proyecto logístico de 240.000 hectáreas y un aeropuerto de 200 millones de pasajeros. Y la visión, creo, de ver Panamá como un hub logístico y independientemente de quién está en el gobierno, pienso que es algo muy interesante por la región. China acaba de entrar a Panamá con la aerolínea, con el vuelo no directo, sino casi directo. Y lo que vemos es que en los próximos 10, 20, 30 años, Panamá puede ser lo que es Singapur, lo que es Dubái. Y de hecho, muchas de esas empresas están llegando a Panamá y se están enfocando a ver también con nueva tecnología cómo entrar en la parte industrial o agroindustrial, ¿no? Martín, en todo el proceso de pronto se oye muy sencillo y muy fácil, quiero abrir una empresa, hay oportunidad, pero hay obstáculos que resolver, hay temas que resolver para que las inversiones y el desarrollo de los negocios caminen de manera armoniosa. En tu experiencia y de acuerdo al trabajo que tú desempeñas, ¿dónde habría que poner especial atención para comenzar a detonar precisamente el círculo virtuoso de la inversión y desarrollo de nuevos negocios? Gracias, Ismael. Primero, gracias por invitarme a este gran foro. Es un gusto estar aquí con los panelistas, incluso un gran amigo de hace varios años. Voy a contestar tu pregunta retomando un poco de mi experiencia, de todo el camino que he hecho para poder lograr tener una certeza en los negocios y poder ayudar a los empresarios y poder atraer una inversión. Como presidente del Consejo Internacional de Empresarios de Latinoamérica y el Caribe y como presidente de una firma internacional de Joint Business Global Group, que es la parte técnica, equipos estratégicos para visionar en qué país somos asertivos para poder lograr tener una introducción de inversión o para poder ayudar a los empresarios. En este momento te puedo decir que todo Centroamérica que hemos estado trabajando a partir de varios años, hemos sido tan asertivos en cada uno de los negocios o de los sectores, sector energético, sector turismo, sector de agro, en el sector automotriz, en el sector de la MIPYME, en el tema de emprendimiento. Y todo esto ha sido en base a una estrategia de visión tras ver la economía del país, tras ver el crecimiento, tras ver la efectividad tras récord del empresario, tras ver en un momento dado la oportunidad de cada uno de los empresarios que quieren crecer, que quieren tener un vínculo bilateral, unilateral en un momento dado, y nos apoyamos de equipos también estratégicos porque el Consejo tiene una contraparte en Asia, otra contraparte en África y otra contraparte en varios otros países. Nosotros nos acercamos y digo ser asertivos para poder ver de qué forma un empresario que quiere tener ese vínculo internacional, hablando de compra-venta de empresas, hablando de fusión o hablando de una escisión o hablando en materia técnica de poder ser inversionista de un proyecto en otro país para poder lograr tener un crecimiento por la expertise de lo que ha hecho en su país. No es nada sencillo. Se hablaba en el foro anterior, me gustó, de toda la transmisión que existe en redes, incluso en materia política, y que puede ser no tan asertiva. Vimos el primer foro que fue de los jóvenes que son emprendedores y lo que ellos han logrado. Y digo, no puede ser tan fácil porque un empresario para verdaderamente querer
ir a un país como el que nosotros los vinculamos de toda Latinoamérica, ahorita hablando de Centroamérica, que hemos trabajado demasiado el tema, me dijiste Guatemala, hemos estado trabajando ahí el tema de energía y algunos otros temas en los sectores. El empresario, en el momento que quiere o visiona el crecimiento, hay veces que no tiene expertos en la materia. Hay veces que no le dicen con exactitud que un crecimiento verdadero no es solamente un deseo, no es llegar a un momento en que la empresa tiene un tope, que le llamamos nosotros gobierno corporativo. Gobierno corporativo, expertise financiera y, ¿por qué no?, tener un círculo empresarial que verdaderamente le sea tan asertivo para poder llegar a ese crecimiento. Enrique, mencionaba Martín la palabra asertividad. ¿Qué tan importante es ser asertivo a la hora de… Martín, la palabra asertividad. ¿Qué tan importante es ser asertivo a la hora de decidir en qué sector invertir? Y, por ejemplo, ¿qué tan asertivo debe ser uno invertir en un sector como el que tú te desempeñas, que además es totalmente estratégico para el desarrollo y la competitividad? Mira, realmente para poder llegar a tomar decisiones de inversión, una inversión en mi sector, en energía, son inversiones a muy largo plazo, 20, 30, 40 años, donde tienes que tener una estabilidad, donde tienes que tener mucha información a la hora de invertir, porque cualquier inversión, estás hablando de 100, 200, 500 millones de dólares, y donde muchas partes se tienen que poner de acuerdo, incluida desde la propia regulación y necesidad del país, donde yo personalmente creo que los estados tienen que dejar al sector privado invertir, tienen que regular cómo deben de invertir y tienen que poner una normativa a muy largo plazo que se debe de ir cumpliendo. Obviamente siempre los caminos no son exactamente pues, de donde se proyectan, pero sí que una regulación a muy largo plazo, una regulación y una estabilidad jurídica donde te permitan hacer unas inversiones, como decía, muy a largo plazo y sobre todo estratégicas para el país. Entonces, necesitas un cúmulo de información muy importante donde muchas personas, como decía, se pongan de acuerdo y tienen que estar. En mi caso, esta región está dando los pasos adecuados, le queda mucho camino, pero desde el 2011, 2012, llevamos, por ejemplo, hablaba de Guatemala, me sorprendió muchísimo una grata acogida y creo que Guatemala en el 2012 tiene una regulación en energía mucho más desarrollada, por ejemplo, que la española. Yo soy español y llevo mucho tiempo aquí en la región, pero yo muchas veces digo, bueno, debería de España, de muchos mercados europeos, sobre todo África, Asia, Sudamérica también, pensar cómo está establecida esta región, Centroamérica, que está interconectada, que tiene pasos hechos muy importantes, pero lamentablemente la burocracia no permite al sector privado poder invertir y los países crecen cuando el sector privado crece e invierte. Y sobre todo cuando un sector privado hace inversiones a tan largo plazo, está obligado a seguir mirando ese país, está obligado a hacer inversiones de gran tamaño. Las inversiones de gran tamaño pues te permiten atraer a financiadores, a fondos, por aquí he hablado antes con algunos, para incorporar tasas tipos de interés mucho más baratas que las locales, que eso al final repercute en el cliente final para hacer al país más competitivo. Lo que no puede ser es que en Panamá tenga la energía más cara, probablemente la más cara de América Latina, y quiera ser a la vez un hub y ser competitivo. No es posible. Cuando ya a día de hoy hay soluciones para poder generar energía, que en mi sector, no puedo hablar de otro sector porque tampoco conozco, pero creo que es importantísimo, que es la base para que haya una industria de exportación, para que haya cualquier tipo de industria que sea realmente competitiva. Se hablaba de que, por ejemplo, Sandro me hablaba ahora de las inversiones que está haciendo en parques logísticos. Es fundamental para que la inversión extranjera venga a un país, la inversión local reinvierta en el país y no la banca o el local o el propio gobierno se endeude para invertir. Pero ¿por qué se tiene que endeudar cuando inversores privados pueden hacerlo y probablemente mucho mejor y son mucho más capaces, ¿no? José Antonio, tú mencionabas tu visita por el país que desarrollaba la tecnología de Waze. Yo te preguntaría, en países de esta región, ¿dónde tendríamos que estar centrando nuestros focos para detonar nuevos negocios?
si son tecnológicos, en qué, hacia dónde los tendríamos que estar dirigiendo, porque bueno, la tecnología todo de repente lo vemos en la nube y la internet, pero la tecnología tiene aplicaciones en todos lados, lo decían hoy por la mañana los chicos que estuvieron en el primer panel. Sí, fíjate que déjame conectar la respuesta con la continuación de lo que Enrique está mencionando sobre la regulación. Yo creo que hay temas que son muy evidentes en una geografía que son tu fortaleza. O sea, ustedes como una potencia en logística en Panamá, pues definitivamente ahí tienen una serie de derivados y de cadena de valor muy conectado con lo que Panamá sabe hacer mejor que nadie. Pero por otro lado, en ese mismo país que si ustedes ya adivinaron es Israel, está metiéndose en otras industrias, me tocó conocer un exportador de fresas. Si ustedes han andado por allá, es un desierto. Y en ese desierto es verdaderamente imposible para un agricultor pensar en que tienes forma de desarrollar las fresas. Bueno, pues hay un empresario que se le ocurrió hacerlo de manera mucho más controlada, mucho más protegida, y él, cuando le preguntaron por qué se le había ocurrido desarrollar fresas en el desierto, él dijo, ¿y por qué no? Y su racional fue que Rusia está tan cerca que el precio de la fresa es maravilloso y que iba a tener un margen de utilidad enorme. Entonces, vuelvo al tema que tú me estás preguntando. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Muchas veces en mercados que no están creados, que no están constituidos, pero donde hay oportunidad, podemos tener esta disrupción más rápido que en otros que están mucho más establecidos. Y vuelvo al tema de Enrique. Él menciona la regulación como uno de los factores de barreras de entrada que estaban teniendo, si mal recuerdo, en Guatemala. Bueno, en México hace un mes tuvimos la emisión de la ley FinTech. Para que saliera esa ley FinTech, lo que ellos estuvieron haciendo es revisar los protocolos con las autoridades en Colombia, en Chile, en Perú y en varios de los mercados de la región, porque para que un emprendimiento tenga escala, tiene que tener este mercado regional. Entonces es muy importante trabajar con los reguladores para convencerles que es muy probable que puedan tener un desarrollo importante en una industria en específico si se alinean a ciertos estándares o mejores prácticas internacionales. Y bien menciona Enrique, si tuvimos una reforma energética en México, hubiera valido mucho la pena tratar de extenderla en otros mercados que también iban a dar el business case si lo hacías para toda la región. México tuvo una gran ventaja, que es lo que nos pasó con Trump en la llegada. Fue una bendición renegociar NAFTA, porque nos hizo ver que no podíamos estar en nuestra zona de confort, y lo más importante, que Centroamérica junta es más importante que Canadá, que es nuestro aliado comercial. Entonces era mejor voltearnos hasta este mercado y a otros mercados que son naturales. Por supuesto, José Antonio. Sandro, decía José Antonio, desarrollar cadenas de valor, de identificar muchas veces las oportunidades están en la parte de esa cadena que no está debidamente desarrollada. ¿De qué me puedes hablar tú en el sector en el que tú te desempeñas, donde se puedan desarrollar todavía algunos de esos eslabones para llevarlos a ser más competitivos de lo que son hoy? Sí, mira, nosotros hacemos más que real estate, ¿no? También tenemos la parte de tecnología en San Francisco, tenemos la parte de private equity. Y la cosa interesante que vi, por ejemplo, el crossing entre real estate y tecnología, por ejemplo. Una tecnología interesante que estamos mirando en este momento es una tecnología que se desarrolló en Cornell University. Y de hecho, un buen amigo que conocí en Davos hace unos años me invitó el año pasado en una ofibodegas cerca del aeropuerto de Newark. Él me dice, te invito a New York. Digo, belleza, ¿dónde te veo? Te veo en Manhattan. Dice, no, Newark, tiene que venir al aeropuerto. Y llego ahí y a las 9 de la noche y me enseña cómo están creando adentro de ofibodegas, en realidad, con una nueva tecnología, lechuga, que se vende Whole Food. Es una empresa que acaba de entrar ahora en Dubái y de hecho está mirando a la región. Él me dijo, nosotros necesitamos muy poca agua, muy poco sol,
Por supuesto aquí hay un tema energético, hay que ver el precio de la energía, pero creo que algo que la región debería ver, Klaus Schwab en Davos habla mucho, ¿no? Todo lo que es la cuarta revolución industrial, ¿no? Se habla de lo Internet of Things, de la robótica, self-driving cars, artificial intelligence, y para muchas personas eso parece science fiction, ¿no? En la realidad, nosotros vamos a ir a California en 2 días de nuevo. Eso está mucho más avanzado de lo que pensamos. Y creo que Panamá y la región pueden beneficiar de esa nueva tecnología. Yo no creo que innovar significa necesariamente ser algo completamente disruptive, ¿no? Porque, de hecho, quizá no soy muy de acuerdo con un empresario que respeto, ¿no? que estuvo en el primo panel. Yo pienso también que muchas veces innovar significa cambiar un producto y un proceso. Y no necesariamente crear o descubrir la rueda de nuevo, ¿no? Lo que veo entonces, todo lo que Internet of Things se puede aplicar en la región, y nosotros esperamos de poder traer compañías como Tesla o Amazon, Walmart en la región, porque la pregunta es por qué esa compañía no están aquí y qué hace falta para traer esa compañía, ¿no? a nivel de gobiernos, a nivel de academia, a nivel de empresarios, ¿no? Entonces, creo que esa sería un buen topics, y como siempre es importante tener todos los stakeholders, ¿no? Y también la compañía de la sociedad non-profit, porque es algo que afecta a toda la economía y todos los niveles, ¿no? Todos los sectores. Martín, decía Sandro muy claramente, hay que desarrollar, hay que dar oportunidades, pero ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que regular más, desregular algunas cosas, poner orden en algunas otras. ¿Hacia dónde tendríamos que caminar? ¿Cómo podríamos conseguir competitividad en una región todavía un poco dispersa en sí misma, con mercados que no terminan por integrarse? 2 palabras muy buenas: competitividad, regulación. Voy a tocar desde Enrique hasta lo que dijo cada uno de los panelistas ahorita. Están comentando de la oportunidad del crecimiento de una empresa o de traer empresas para sumar valor en toda esta cadena y lograr éxito. Ese le llamo yo track record, que verdaderamente ya es de años y de una gran experiencia. Si hablamos de leyes en la materia como la ley FinTech, que acaba de decir Tonio, que vino a dar una oportunidad de tener reglas más o menos claras, también habló de la reforma energética. Yo lo que opino en cada uno por llamarle norma, regla que existe, es que no debemos de pedir algo adicional. Sabemos lo que existe para poder tener una regla adicional, como sería en un momento determinado que pase a Congreso, que sea aceptada, y ambiente político y muchos otros factores. Esos temas como empresario o como en mi visión estratégica para lograr que haya éxito en los negocios, que haya un vínculo comercial, que haya un crecimiento de oportunidades y de nación, nosotros lo que vemos es si lo que existe, y podría yo hablar como un ejemplo claro de El Salvador, 11 leyes que estuve yo con el vicepresidente, con el secretario técnico de inversión, y después tuvimos con lo que sería Proesa, que es como ProMéxico, y después tuvimos con la iniciativa privada. Existen leyes en la materia que han ayudado demasiado a dar confianza y tener una garantía para que llegue la inversión y para que puedan llegar todo ese grupo de empresas que podría comentar ahorita Sandro. Pero el grupo de empresas, ¿le será interesante a la región por la materia política, por la materia de corrupción? Eso es lo que nosotros en el Consejo estamos tratando de que no se visione esa parte para que sea un obstáculo para que llegue la inversión o que lleguen las empresas. Comentaba Enrique de Guatemala, yo lo he comentado en México, que yo he tenido más oportunidades en toda Latinoamérica, y podría hablar de Salvador, de Guatemala, donde en este caso las instituciones o en el momento de hablar hasta con la materia de educación,
ahorita puedo dar un ejemplo claro de la educación, te escuchan, quieren tener todo este vínculo. Habló Sandro de empresas internacionales muy grandes, pero de hacer esa cadena de valor pueden, si tenemos nosotros la inteligencia y la oportunidad de visionar el éxito, en un momento dado eres escuchado y te apoyan. Ahora, yo no quiere decir que el apoyo de lo que serían las instituciones o gobierno, porque mi admiración para el presidente cuando he platicado con él y el apoyo que he tenido con varios de ellos en toda la región, pero verdaderamente les voy a decir una oportunidad como la visiono, y voy a dar un ejemplo. Nosotros como despacho o como Consejo Internacional visionamos estratégicamente una cadena de valor que dijo Sandro. Hemos comprado universidades. ¿Y por qué las hemos comprado? Porque ahí está la educación, porque creemos en los jóvenes. Y compramos universidades y un evento muy importante que se llama Campus Party de tecnología. La tecnología es la evolución y creemos en ella. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros como vinculadores de negocios, estrategas para crear gobiernos corporativos y que esos gobiernos lleguen a sumar esfuerzos a las empresas, o que en un momento determinado esos gobiernos corporativos pueden llegar a sumar una estrategia para hacer más fácil la vinculación? Lo que nosotros hacemos es, en este caso yo, que me decía el Consejo Internacional de Asia, que si yo le decía que hiciéramos un levantamiento de capital para tener un fondo con una asertividad de metodologías y de empresas como los que están aquí en el paneles, para poder ellos conjugar con la materia de emprendedores y con la materia de la empresa PYME. Y me dijeron, sí, pero demuéstrame que tienes inversión, demuéstrame que tú lo has hecho. Es por eso esta compra de estos dos eventos o esta cultura de universidades, donde vamos a crear jóvenes emprendedores, incubadoras, internacionalizar eso. Me decía la Universidad de San Carlos, el decano, ¿crees que es fácil teniendo aquí todo el equipo estratega de emprendedores? Ya analizaste todo lo que estamos haciendo para levantar el fondo de capital que vas a traer. ¿Va a ser sencillo? Le dije no, pero por eso tenemos experiencia de 25 años para ser tan asertivos de ver qué negocio es el que vamos a llevar a la incubadora, qué negocio es el que vamos estratégicamente a llevar a cada uno de los países para que pueda construir, para que pueda ayudar a las empresas en un vínculo estratégico de crecimiento. ¿Y por qué no? ¿Qué propuesta vamos a hacer desde una iniciativa de inversión, desde una iniciativa fiscal, desde otro tipo de reglamentaciones que necesita el inversionista, que necesita el empresario para sentirse más seguro? Vemos ahorita en temas estratégicos la política misma, y no solamente en México, estamos viviendo el ambiente de tener ahorita elecciones, hay en muchos países. ¿Eso podría ser un obstáculo para el empresario? Yo digo que no. Es una oportunidad. El empresario no se tiene que vincular en la política. La política es atrayente. Una política puede ser incluso un momento de oportunidad para el empresario, porque sabemos que se está peleando un ambiente de decir en un momento dado no sé cómo denominarle, deseos, propuestas que no sé si son realidades. El empresario vive sobre la realidad. El empresario vive para poder lograr tener una rentabilidad, un crecimiento, y eso no es política. Es por eso que yo en este momento, sumando a todo lo que están comentando, diría la asertividad, la palabra, la confianza, la garantía, la cadena de valor es de expertos. Hay que irnos con expertos si queremos crecer, si queremos tener vínculos internacionales, pero con expertos reales. Manejaban en paneles anteriores desde lo que es la garantía, el Estado de Derecho. Verdaderamente el empresario necesita un Estado de Derecho, y eso hay que conformarse en las leyes. Y si ese Estado de Derecho se maneja con tener una disciplina para no tener una corrupción, existen métodos. El empresario tiene cadenas en donde puede hablar de un fideicomiso, una transparencia, puede existir la garantía. Ya para terminar, rápido, la idea que logren estructurar en lo que va respondiendo su compañero sobre el siguiente tema. ¿Qué tenemos que trabajar y desarrollar en Centroamérica y el Caribe? Debemos caminar hacia la cuarta revolución industrial
o tenemos que terminar de madurar nuestra propia revolución industrial? En el orden que me respondieron, por favor. Bueno, me tocó a mí entonces. Mira, sinceramente creo que aún hay deberes por hacer antes de entrar en la cuarta. Esta región puede hacer sus desarrollos para la cuarta, puede prepararse, puede atraer a ciertas compañías, puede ser absorbida, como en el caso del primer panel, que hay talento en el cual ya hay regiones donde están muy avanzadas, pero sinceramente creo que el foco de esta región y las oportunidades en el corto y medio plazo, por supuesto, hay que invertir y hay que promover ese talento, y es necesario, y no siempre pues, el talento va acompañado de que haya nacido pues, con una bolsa de capital para poder invertir. Entonces, creo que primero hay que terminar problemas que tiene la región de regulación, de transparencia a la hora de los gobiernos de inversión, que eso, gran parte, vuelvo a lo que decía antes, los gobiernos tienen que dedicarse a establecer una regulación clara donde permitan inversiones a muy largo plazo. Eso va a atraer grupos, eso va a hacer más competitivo el país, la región más tiene unos buenos accesos entre ellas, está en un punto estratégico, tiene el Canal de Panamá, México, la regulación que me comentabas energética de México. Es una oportunidad. Yo estuve en México, llevo México desde el 2013 invirtiendo, incluso antes de que estuviese la regulación. Estar tanto tiempo allí, México está haciendo los deberes. Son resultados que se van a ver en medio y largo plazo. Ya hay más de 30, 40 mil millones de dólares solo en energías renovables previstos de inversión en los próximos 2 años. Ya están invirtiendo mucho. Nosotros mismos tenemos como en México 1.200 millones de dólares que estamos invirtiendo en los próximos 18 meses. Entonces, eso va, hasta ahora la persona que de a pie, que en su casa en México tiene, hasta ahora era un monopolio. La CFE vendía, bueno, era el monopolio de la CFE. La CFE subvencionaba, el mexicano lo conoce muy bien, subvenciona parte de la energía al cliente final. Eso no puede hacer una industria competitiva cuando el gobierno está perdiendo por otro lugar. Hay un déficit tremendo de miles de millones. Entonces, México ha hecho los deberes, México ha licitado la energía renovable, que es la más económica ahora mismo de generar. Se está generando energía a $20 el megavatio cuando el cliente final estaba pagando a $200. Eso va a hacer que la industria, primero, que la CFE no tenga esta competencia de capital extranjero, va a hacer que la CFE no tenga que seguir invirtiendo y haciendo déficit, va a hacer que el mercado pueda crecer por sí mismo, que es lo más sólido que hay, y va a hacer que al final la región, México, sea muy competitiva a la hora de exportar manufactura. Bueno, me comentaba antes Sandro, ¿no? La importancia de la energía para hacer cualquier industria. Es importante y no va a ser una región competitiva si no tienes las bases de ser más competitivo en energía, que sea mayor costo. Te hablo de Chile, donde la energía en el 2015, estás hablando se vendía a $160, $180. Hoy las mineras están comprando la energía a $20, $25. El cobre, las minas de cobre, el presupuesto, el costo es de un 30-40% de energía. Fíjate ahora, antes que Chile, que vive prácticamente de ese cobre, bueno, pues voy a que los gobiernos tienen que establecer las bases, no cambiarlas cada semana. Esa seguridad jurídica pues, es fundamental para inversiones a largo plazo, pero es fundamental. Uno de los problemas es la corrupción, y con esto termino, pues esto cuando no hay tanta inversión de parte del gobierno, sino que las inversiones vienen del privado, bueno, pues es menos caja que se toca, ¿no? El gobierno tiene que dedicarse a ayudar, regular y poner las condiciones necesarias, inversiones necesarias para que los grupos privados puedan seguir invirtiendo. Sí, claro. Esta es una revista que ustedes conocen muy bien, es la edición de México, y platicando con Uriel le decía que lo que más me gustaba de la revista de este mes es que hace un año estábamos todos preocupados en noviembre del 2016, entrando a 2017, porque estaba entrando el presidente Trump, íbamos a tener una devaluación del 40%, el NAFTA se iba a cancelar quizá de manera inmediata, y veo el resultado de lo que pasó ese año, de un año a otro, y dice, año de bonanza, aunque pocos lo anticipaban. Y menciona las historias de varios empresarios, que es casi la mayoría de los que estaban en el segmento tradicional, que les fue extraordinariamente bien. Este año, ahorita también nos estamos cruzando de brazos porque los candidatos,
Y yo estoy seguro que hay empresarios que están haciendo lo suyo. Regresando a tu pregunta, que es, ¿tenemos que anticipar la cuarta revolución industrial o todavía estamos en un momento de madurez? Estoy seguro que hay varios empresarios que, dependiendo de sus industrias, ya la están anticipando, ya están trabajando en implementar sus procesos. La realidad es que las fronteras tienen un importe significativo en cuanto al desarrollo de nuestra gente. Hay una responsabilidad social que atender, pero en relación a los mercados creo que tenemos que caminar hacia esa integración porque eso nos vuelve más fuertes. Estoy seguro que el próximo año aquí van a estar hablando de lo bien que nos está yendo en la región, porque esta región tiene mucho potencial si anticipamos las adecuaciones en las regulaciones y en los cambios que permitan que sigamos siendo competitivos, que sigamos siendo atrayentes para el capital, que es un capital que está compitiendo por la región, pero está compitiendo contra otras regiones porque el capital se globalizó. Entonces tenemos que seguir pintando la novia muy guapa para que atiendan estos mercados. Sandro. Yo creo que atrás de cualquier revolución, ¿no? Tercera, cuarta o quinta, hay la educación. Entonces todo empieza con la educación y la inversión en la educación. Si tú me preguntas cuál es la parte más importante de mi compañía, yo te respondo que la fundación que creamos con mi esposa, que es una gran mujer, y de hecho ella la maneja, y el enfoque es la educación. Hace unos años estuve con un amigo hindú y él me preguntó, dice, Sandro, ¿tú sabes cuántos followers, ¿no? Porque hoy día todo el mundo habla de followers, tienen las Kardashians? ¿Y tú sabes cuántos followers tiene el mejor profesor del mundo? Y me quedé pensando, mi mamá es una profesora, mi hermana también. Entonces, la educación, y también se habló antes el rol de las mujeres, pienso que están atrás de cualquier tipo de revolución, ¿no? Tuve el honor de ser uno de los jueces a un premio que se da al mejor profesor del mundo, y es una fundación VAR que hemos dado $1 millón al mejor profesor del mundo. Yo pienso que es importante poner la educación y los profesores al centro de la sociedad, ¿no? Hoy día hay muy pocos héroes, muy pocos ejemplos en quien la juventud se identifica, y esto debe cambiar. Entonces la educación puede ser computer science, puede ser mejor educación, puede ser aprender el chino. Hoy día que en Panamá creo que sería interesante. Todo esto puede mejorar la sociedad y puede que la región puede hacer que la región pueda ver un progreso más acelerado. Entonces ahí sí podemos hablar de una revolución, una cuarta o una quinta revolución industrial. Martín, por último, te voy a pedir, el tiempo nos está comiendo, seas lo más breve posible. Hablar de una revolución, en mi experiencia, pienso que lo que debemos de hacer es lograr entender los países cómo se han desarrollado. Podría hablar de los países nórdicos. Lograr entender cuál es la posición que tiene Centroamérica, qué es lo que le falta, hablando de leyes, hablando de inversión creada, hablando de todo el crecimiento empresarial. Si lo entendemos y hacemos el análisis correcto, estoy seguro que foros como este crearán la posibilidad para poder estar al frente de esa revolución. Estoy seguro que si los empresarios que están aquí entienden su rol para el país, cuál es el rol que están jugando, y si tienen visión estratégica, podrán constituir un acercamiento hacia la oportunidad y no tener obstáculo, gobierno o cualquier otro camino. ¿Qué te diría en concreto? Tocaría lo de Sandro. Educación, tema de tecnología, tecnologías como la ley FinTech, tecnología que están a la vuelta de la esquina, que en un momento nos están dando la oportunidad para visionar estratégicamente. Vean la primer robot que llegó a México de ciudadana israelí
la forma de pensar. Y de eso les puedo hablar, de la biotecnología y muchos otros factores. Ese tema de la tecnología debemos de apoyar a los jóvenes, debemos de meter los aforos para poder construir un mejor país. Yo estoy confiado, no solamente en Centroamérica, estoy confiado en que verdaderamente nos podemos apoyar. Si México es un referenciador, como ahorita lo comentó Enrique, por todas las características, debemos de ver qué referenciador nos debe de apoyar para construir un mejor camino para tener esta revolución. Bueno, pues les agradezco mucho a los 4 su participación, les pido un aplauso. Muchas gracias.